Buenos días, muy buenos días. Lunes 15 de julio, ombligo del mes. Y justamente acabamos de pasar el ombligo del año, Melissa Murillo. Así es, buen día a toda la gente que durante más de 36 años se ha mantenido fiel con su espacio, Uno más Uno, hoy 15 de julio, un día muy importante para quienes son empleados del sector privado. Dirán algunos que hoy se cobra, otros dirán que hoy se paga. En Pero efecto. bueno, y tal como dices, meridiano del año, pero también hoy nos colocamos, Stalin Montero, a casi un mes exacto del 16 de agosto, Ajá. del nuevo mandato del gobierno que preside Luis Abinader. Así que ya en cuenta regresiva. Sin embargo, Stalin Montero, este fin de semana, la noticia principal no ha estado para nada en el patio. Para nada. Viene justamente del ámbito internacional, luego de que el precandidato todavía republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fuera víctima de un intento de asesinato durante un meeting en el estado de Pensilvania. Ahí ustedes ven algunas imágenes que han recorrido el mundo y que desde el sábado, que fue cuando ocurrió este hecho, han estado encabezando los principales medios de comunicación de todo el mundo. Un hecho, Stalin Montero, que definitivamente da pie para análisis bastante ricos y diversos en relación a cómo anda la política en Estados Unidos, una nación que antes servía de referente para la democracia, pero que lamentablemente con hechos como este y otros más que le anteceden. Y hechos como los mismos perpetrados por Trump en sus antecedentes, tanto en su mandato gobierno como en la campaña. como en la posterioridad. Y es que, Claro. bueno, aquí yo creo que indiscutiblemente hay que llamar quien se asume como un ferviente activo de la democracia. Lo primero que debe llamar es a condenar el hecho como tal. Claro. Y Ya así, la lo han política, hecho sí, los líderes de sí, todo el mundo, incluyendo el principal contrincante de Trump sí. en Estados Unidos, que es el presidente Joe Biden. El presidente dominicano también, También, sí. Abinader hizo una publicación que no necesariamente había sido tan ágil respecto a otras acciones, pero yo creo que partiendo de la envergadura del hecho, pues se motivó a hacerlo. Aquí quedan muchos elementos en clave geopolítica por destacar. Durante todo el fin de semana surgieron teorías desde las más conspiranoicas hasta otras que comenzaron a buscar dentro del mismo establishment Claro. y en la institucionalidad de los Estados Unidos la identificación de culpables. En su caso, el presidente Joe Biden ha hecho un llamado que me parece muy juicioso a todo el conjunto de la sociedad estadounidense a esperar, a no apresurarse, en especial a medios de comunicación y a la misma clase política, a esperar las investigaciones y pidió de antemano que se respetara el proceso de investigación que el FBI de antemano ya había estado llamado pues a desarrollar para esclarecer formalmente Pero qué ocurrió en esta es clave. importante destacar ahí el hecho de que la información preliminar apunta a que esto no tiene nada que ver con un acto de terrorismo internacional y que ni siquiera quien ha sido identificado como autor del hecho, que es Thomas Matthew Cruz, un joven de apenas 20 años, no es una persona del partido contrario, ha tenido de hecho algún vínculo político con el Partido Republicano, No, que es es el partido de un Trump. llanero solitario, un lobo solitario de Exactamente. esos tantos que No es abundan. un migrante, no es un Por migrante, es un dato cierto. también interesante. De modo que ahora lo que bien es cierto, Stalin, es que mucha gente, al momento de ver las imágenes y tener la información del hecho, dudaba inclusive de si no era una actuación del mismo Donald Trump, porque hay que decirlo, o sea, El puño arriba, no, diciéndole a los seguridad, no me claro, oculten, espérense, déjenme exactamente. sacar No, la inclusive cabeza. se le ve como una de su seguridad como que le hace señas de lo que se pudiera interpretar como foto. O sea, de verdad que hubo también muchas teorías en relación a si esto no había sido un autogolpe, que es una figura que forma parte de la política estadounidense. Pero bueno, lo cierto también es que este tipo de actuaciones demuestran cuán fragmentada está la sociedad estadounidense y es también una consecuencia de algo de lo que el mismo expresidente Donald Trump tiene mucho que ver, que son el avance de los discursos de odio. Los discursos de odio que lo hemos visto en Estados Unidos, Sí, en teniendo efecto. justamente en Trump uno de sus principales interlocutores, pero que también lo hemos visto en otras Y naciones. si le ponemos otra pizca, podemos ponerle ahí el avance
de la industria armamentista. Por supuesto. Y ese mismo discurso que Trump en más de una ocasión ha defendido, ha señalado, como el discurso de que los norteamericanos sigan comprando armas. Ahí Claro. parte del caldo de cultivo de todo ese avance. Sí, porque fue un atentado que fue cometido con un arma de alto calibre En efecto. y que portaba a un joven de apenas 20 años. No era de él, era de su padre, pero si bien él hubiese querido comprarla, lo Se lo hubiese hubieran sido vendido, posible mayor de edad. gracias a esa política que ha defendido con uñas y dientes justamente el Partido Republicano. Entonces ahí hay un cuestionamiento nueva vez a esa posición. Pero de igual manera la desconfianza en actores claves, como dije, mucha gente dudando en relación a si esto no era una artimaña más del expresidente y ahora precandidato republicano Donald Trump. Y además está Lee Montero, el tema de la violencia política, que en este caso ya no se queda solamente en un tema de retórica, sino que pasa a los hechos. Por supuesto, quienes dudaban de si habría sido un autogolpe tenían toda la razón, porque muy posible esto que pasó el fin de semana tendría una repercusión positiva en Donald Trump, que hay que decirlo, ya hay varias encuestas que lo señalan increíblemente como el favorito para ganar las elecciones del próximo mes de noviembre. Además, el timing de este hecho sucede apenas 2 días antes de que inicie la convención republicana, que sería allí donde justamente se oficializaría la candidatura de Donald Trump. Casualidad o no, ahí la conclusión. Por un lado, la condena que hay que hacer al hecho, y por otro lado, seguir esperando puesto en los Estados Unidos y en su narrativa política. Más tarde o más temprano nos enteramos de las realidades. Claro, así es. Qué bueno. En el patio ocurren muchas cosas. Yo quisiera, antes de entrar al patio, quizás simplemente señalar de que, paradójicamente, mientras esto ocurrió en Estados Unidos, en la Franja de Gaza seguían ocurriendo algunos ataques que dejaron saldos, nuevos saldos, como parte de esta masacre sistémica de Israel a la población gazatí, a la población palestina. Claro. En esta franja. Y yo creo que de igual forma seguir condenando este hecho, ese lamentablemente tiene menos prensa. Ese si no fue tendencia en las redes sociales el fin de semana, no toda la prensa se hizo eco de eso. No, ya hay alguna que ni siquiera le presta atención. Sí, aquí la indignación colectiva selectiva. Indignación selectiva, pero bueno, aquí lo condenamos. Y bueno, en el patio cosas ocurrieron. Por un lado, varios elementos, pero uno a destacar brevemente fue en el país. Estuvieron 3 expresidentes, 2 de la región de América Latina, uno en el caso del Reino de España, en el caso de Felipe González, acudían a un acto de la escuela Ibelice Prax, que es la Escuela de Formación Política del Partido Revolucionario Moderno. Y bueno, de ahí hay varias lecturas que quedarán, creo que para hacer análisis en el marco de la semana y lo que podría esperarse de cara al nuevo proceso, sobre todo en el marco legislativo, porque era precisamente para los legisladores y las legisladoras este hecho, y me parece que no es casual que la línea de estos 3, en el caso del colombiano, centro-derecha, derecha, en el caso de Felipe González, expresidente del Partido Socialista, a pesar de ser un socialista, es un socialista que ha tendido en el transcurrir del tiempo, a pesar de haber sido una figura clave en el marco de la transición democrática en España, pero su tendencia ha sido hacia la derecha, al punto que ha terminado, digamos que de manera reaccionaria, coincidiendo más con el Partido Popular, el partido de derecha española, que su mismo partido, el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, creo que hay una de las lecturas que nos queda pendiente para hacer en esta semana y que ya veremos en el desarrollo de este nuevo marco legislativo que inicia el 16 de agosto. Así es, y justamente ahí en ese plano, el legislativo, una de las noticias que sin duda dará mucho que hablar y protagonizará la palestra esta semana es justamente la aprobación o no del Código Penal. Hoy a las 2 de la tarde inician las vistas públicas que tendrán lugar en la Cámara de Diputados y que la idea es pues que, como su nombre lo indica, sea un espacio donde quienes están a favor o en contra, así es la democracia, pues puedan ir a manifestar sus posiciones. Sin embargo, durante todo el fin de semana no han cesado las movilizaciones y articulaciones con el tema del código, sobre todo de quienes se oponen al Código Penal por considerarlo un retroceso.
hay que decir algo interesante. Yo creo que el Código Penal va a lograr reavivar el movimiento social aquí en la República Dominicana. O sea, yo estoy sorprendida porque he visto manifestaciones de sectores que estaban un poco dormidos. Claro, En y efecto. ahora se han activado. Tienen que prestarle y ponerle el ojo el presidente Abinader y todo el PRM, porque hay que decirlo, esta primera gestión del presidente Abinader transcurrió con mucha tranquilidad en cuanto a protestas y movilizaciones sociales, si lo comparamos con gobiernos anteriores. Sí. Sin embargo, No se ha utilizado pudiera el ser... corralito frente al palacio, no se ha utilizado No, ni todavía. las cadenas humanas, nada de eso. Sin embargo, pudiera a partir de este intento del PRM de aprobar de manera expresa un código penal, que hay que decirlo, no nos podemos quedar solamente en el tema de las 3 causales. No, pero por favor. Ahí el tema de la impunidad con sectores religiosos y políticos es un tema interesante, con los militares, también cómo legitima la violencia hacia los niños y las niñas, cómo además busca una persecución diferenciada de la violencia sexual, sirviendo como atenuante el simple hecho de que haya un contrato civil de matrimonio entre un hombre y una mujer para que sea el hecho considerado menos gravoso. O sea, no podemos quedarnos solamente en el tema de las causales, que es gravísimo desde mi punto de vista, pero también hay que ver cuáles son los otros elementos que también hacen de ese Código Penal un retroceso. Yo creo que lo más interesante, y lo veremos esta semana, es... Primero, esas movilizaciones. En la mañana del día de hoy hay movilizaciones convocadas, nada más y nada menos que en el PRM. Allá habrá toda una pléyade de movimientos sociales que se estarán manifestando ahí en el PRM, porque dicen que es el partido el que tiene la responsabilidad política de lo que pueda pasar con ese código. Pero además de eso, Stalin Montero se traslada al presidente Abinader. ¿Qué hay que ver? Lo Porque habíamos mira, advertido. versiones similares a las que ya aprobó el Senado y las que ya aprobó en primera lectura la Cámara de Diputados fueron observadas nada más y nada menos que por Danilo Medina. En 2 ocasiones. En 2 ocasiones, que por escrito señalaba que no promulgaba ese código porque era un código violatorio de los derechos de las mujeres. También en el pasado, por otros motivos, lo había hecho el expresidente Leonel Fernández. Entonces, una se pregunta, ¿un presidente como Luis Abinader, que se supone ser un presidente más avanzado ideológicamente que los anteriores, que es un presidente que además ha elegido el tema de la lucha contra la corrupción como su buque insignia, aprobaría él un código penal que rechazaron Danilo Medina y Leonel Fernández? Es una de las preguntas que yo me hago. Bueno, yo no tengo la capacidad de responder tu pregunta, pero tengo mis propias afirmaciones. Yo creo que sí, que en efecto Luis Abinader sería capaz de aprobarlo. Y no me parece que la acción de los legisladores sea una acción aislada, porque tiene toda la pinta, como diría el populacho dominicano, de ser una línea, y no una línea ni siquiera partidaria, porque de ser una línea partidaria habíamos visto siempre el pataleo y demás. No, lo que sí apunta, y parece ser, que en ese afán de dejar promulgado y de iniciar ese marco de reformas y de cambios y transformaciones en términos institucionales, pues parece que Luis Abinader había dado esta antorcha. Yo me atrevería a decirlo, o que planteas, Millicent, en una expresión popular, se rompió el matrimonio. Yo creo que ese compás, ese espacio en donde muchas organizaciones de sociedad civil pues estuvieron en consonancia con muchas de las acciones en materia de justicia con la que plenamente coincidimos con el presidente Abinader, pero al parecer en materia de derechos sociales esto ha sido demasiado. Y yo cerraría por mi parte este punto de la posibilidad de aprobación en esta semana en la Cámara de Diputados en segunda lectura el Código Penal. Lectura entre comillas. Entre comillas, sí. Porque la primera vez no la leyeron. De hecho, dijeron no tan a prisa, pero ya está planteado, ¿no? Claro. Y la primera se aprobó sin tales reflexiones. Así es. Lo que sí nos queda claro en este marco y en este contexto es que lo que está haciendo este Congreso en su salida pone en evidencia el nivel de retroceso. Mira, como decías y señalabas, por razones no tan complejas como las actuales, por menos de ahí, Danilo observó 2 veces
Leonel Fernández observó en el caso de una ocasión. Ujú. Este código hace que se coincida con los hechos observados por Danilo y los observados por el expresidente Fernández. Es decir, que evidentemente lo del retroceso es apenas un inicio. ¿Y con qué me quedo de este proceso? Lo que lo están haciendo porque quieren dejar y quieren formar parte del contexto histórico de su actualización. Tuvieron 4 años para hacerlo. No lo hicieron, no lo priorizaron. Ahora quieren hacerlo a vapor. Pero a mi juicio hay algo peor, que es que si en efecto la voluntad es una línea política del partido oficialista, el Congreso que viene tiene mayor representación de ellos, con lo cual pasarla puede ser un fly. Así que ojalá el presidente Abinader, insisto, asuma y entienda la responsabilidad que ese Congreso de evacuar afirmativamente, como creo que está planteado como parte de su guión en esta semana, este Código Penal, pues nos pareciera que probablemente la semana entrante Luis tendrá en su cancha la pelota y la responsabilidad política de aprobar o no ese Código Penal. Política e histórica. Bueno, y ya casi cerrando este segmento, porque tenemos una entrevista muy interesante y nuestro invitado llegó muy temprano, sí comentar, Stanley Montero, que justamente a casi un mes de que se produzca el cambio constitucional y oficial del nuevo gobierno, estamos todavía a la espera de los tweets decretos. Sí. Sin embargo, no dejan de correr las versiones en relación a quiénes serían los afortunados y las afortunadas para integrarse al nuevo tren gubernamental. Hoy, por ejemplo, hay varias columnas de opinión en la prensa que hacen análisis sobre eso, y hay un caso que me llamó mucho la atención, que es la posibilidad de que Manuel Esquea Guerrero pudiera estar en la terna para formar parte, ya en este caso como Procurador General de la República, en sustitución de Miriam Germán. Tanto tú como yo habíamos ponderado las condiciones de Jenny Berenice Reynoso para ese puesto, pero parece que hay más de un nombre siendo considerado, y esto a raíz de que la Procuradora Miriam Germán había dicho que solamente iba a estar por este periodo. Hay otros ministerios que de hecho antes de irse de vacaciones Adalberto Grullón daba la premisa que en 1+1 él se la jugaba, decía que en educación es seguro que sería Rafael Santos, Y qué bueno, quien es el director actual de Infotep, quien iría a ese ministerio. Santos estuvo aquí hace unas semanas y justamente Stalin y yo le entrevistábamos. Yo no recuerdo si fue en el aire o fuera del aire. Fue en el aire. Fue en el aire que le deseamos esa posibilidad porque ya habíamos escuchado esa versión. Y él ahí un poco decía que no, pero lo cierto es que es una de las informaciones que corre con mayor fuerza. También nos comentaba Adalberto Grullón que sería José Ignacio Paliza el nuevo canciller de la República. A mí me sorprende porque entiendo que el canciller actual es una persona muy cercana del presidente Luis Abinader, pero parece que definitivamente ahí habría de producirse un cambio. ¿Qué pasaría con Farideh Raful? Es una de las preguntas también más recurrentes. Farideh tiene cara de ministra. Sí, ¿no? Además el presidente lo dijo en campaña, le quedaba pequeña la senaduría, que ya necesitaba una posición nacional, y bueno, pues ahí está también la población en expectativa. Alberto hace un planteamiento de ella en sustitución, en este caso, de Paliza, en el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, y me parece que tiene su rostro. Sí, no, y además hay que decirlo, o sea, uno de los errores que cometió el presidente Luis Abinader al conformar el gabinete de que es su primer periodo constitucional, es la poca participación de las mujeres. En efecto. Fíjate que el gobierno de Luis Abinader tiene menos mujeres que el que tuvo Danilo Medina. Sí. Entonces, en un momento en el que los gobiernos que pertenecen a partidos modernos, como se hace llamar el PRM, han ido abogando inclusive por gabinetes paritarios. Aquí en República Dominicana hemos ido retrocediendo. Entonces, creo que mujeres como Farideh Raful, como la misma Gloria Reyes, como la actual ministra de la Mujer, tú podrías también mencionar otros nombres. Olaya Dotel, Dilia Leticia, Jorge Dilia Leticia, el PRM tiene mujeres de valía suficiente como para poder... Pudieran considerarse para poder tener un gobierno central que tenga más mujeres. En ese momento, una crítica que yo recuerdo, le hacía el sector social al presidente Luis Abinader, él optó por nombrar mujeres en las gobernaciones. Sí. Pero cuando el presidente convoca el Consejo de Gobierno, quienes se sientan en la primera fila son justamente los ministros y las ministras. Y al día de hoy solamente 2 mujeres
logran ocupar los principales asientos. Así que ahí una tarea para los próximos 4 años del presidente Luis Abinader. La ciudadanía hizo lo suyo, Claro. puso muchas mujeres, votó por muchas mujeres, la dejó en muy Claro, buena posición. claro. Y el PRM se benefició de ello, así que hay mujeres y se necesitan más para que realmente haya democracia. Y están listas, como dice una consigna de la Junta Central Electoral, específicamente la magistrada Patricia Lorenzo. Bueno, Milicen Uribe, Pausa. tenemos entrevista en primer plano en el día de hoy con Mario Serrano, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la República Dominicana, a propósito del Día Mundial de la Población, que fue la semana pasada y que acaban de evacuar el Informe Mundial de Población, esa agencia, y con él vamos a ver sobre todo qué le toca a República Dominicana dentro de ese pandero. De igual forma, invitarles a ustedes a que no se vayan tras la pausa y que recuerden sobre todo que tienen la posibilidad de acceder a todo el contenido que se produce en 1+1 a través de las plataformas en redes sociales. Si usted todavía no nos sigue en nuestro canal de YouTube, es un buen momento para que lo haga. 1+1 Teleantillas, aparecemos así en YouTube y como no, también tiene la posibilidad de conectar con esta información a través de Facebook y de Instagram.